Hola, buen día a todos, bienvenidos. Hoy vamos a darle continuidad al pensamiento de los juristas del siglo XIX, que para mí son algunos de los pilares centrales para entender esta situación de la sociología jurídica, o por lo menos cómo sus estudios respecto de la institución denominada parentesco fundó gran parte de los avances de la sociología jurídica o la antropología jurídica. En este caso yo me he basado, nuevamente lo señalo, en la historia de la etnología de Ángel Paler, Los evolucionistas, principalmente porque el autor nos ofrece, a partir de ciertos fragmentos de las obras de estos pensadores, la oportunidad de acercarnos de manera directa, y tiene una sistematización muy simple, muy simple, pero esto no quiere decir que sea como inútil. Al contrario, la belleza de este texto es que de manera clara y con palabras sencillas transmite la idea general, que es lo no homogéneo del derecho en el siglo XIX. Algunos de los juristas del siglo XIX identificaron que existía un contexto aún imperialista, de raigambre eurocentrista, y que estaba basado principalmente en este pensamiento burgués, este pensamiento industrial y este pensamiento científico, que tenían como finalidad llegar a un alto nivel de desarrollo civilizatorio, de tener una gran expansión de su individualidad, de desarrollar las posibilidades técnicas y de manufactura para obtener grandes capitales. Y es que lo que tenían como en un común denominador estos pensamientos de desarrollo, de libertad, de progreso y de individualidad, es que podían ser vistos, pero en Europa. Porque fuera de Europa, en los espacios en donde Europa había llegado a colonizar, y también en Estados Unidos, o como Estados Unidos logró la expansión, lo que empezaron fue a despojar ciertos territorios, a tener una situación de carácter expansiva, capitalista y colonial, lo cual nos volvió a situar en una de esas grandes injusticias que se empiezan a visibilizar a partir de los registros. A pesar de que estos pensamientos eurocentristas, como estamos señalando, o estos pensamientos emanados de Occidente, estaban centrados en la igualdad, en la producción, en la libertad y en consumir, esta no era la misma igualdad que tenían en las colonias de África, ni era la misma forma de producir y consumir que tenían en la India, ni tampoco eran los mismos derechos que se podían tener de las poblaciones originarias con aquellos que no. Es aquí que estos juristas, que de todos modos siguen siendo occidentales, empiezan a centrar sus estudios sobre todo en la crítica del derecho. Observaremos cómo, bajo la influencia de Marx, de Bakunin, de Feyerabend, de Hegel, bajo la influencia de Saint-Simon, de Orwell, empiezan con un pensamiento crítico en torno hacia esta idea del Estado. Sobre todo porque estamos observando que cuando, a partir de los estudios de estos pensadores, y que digamos se condensa de alguna manera en el origen de la familia, de la propiedad privada y el Estado de Federico Engels, nosotros vamos a observar, sobre todo en su metodología y en sus técnicas, cómo empiezan a utilizar la historia del derecho, el derecho comparado y la filología y las lenguas antiguas para poder entender aquellas grandes formas en que el mundo se organizaba en la antigüedad. Uno de los temas básicos es la familia.
es el parentesco, es la propiedad y es el Estado que se desarrollan durante todos estos siglos como una justificación de aquel que se impuso, o una justificación del sistema que impera, o la costumbre que tenían en cada uno de estos espacios. Sobre todo empieza a haber como bastantes pugnas alrededor de algunos autores que vamos a estar revisando: Bachofen, Maine, McLennan, Fuster de Coulanges, Morgan, Engels, en donde empiezan a estudiar como estas sociedades primitivas pero que todavía existían, porque por sus posibilidades o sus trabajos o sus orígenes se habían identificado que existen tipos de sociedades y existen formas no unitarias como lo intentaban ser los pensamientos constitucionales del siglo XIX napoleónico, como lo fueron el impulso del desarrollo del positivismo jurídico durante todo el siglo XIX. Y es que las sociedades no correspondían, en realidad la gran parte del mundo no correspondía con ese pensamiento unilineal. Estas sociedades primitivas de repente como que presentaban formas distintas, como que identificábamos que sus sistemas de familia no eran al nuestro, como que nos causaba conflicto de que ellos no le tuvieran el mismo valor económico y monetario a algunas expectativas que nosotros tuviéramos, o que no tenían ese anhelo de libertad y justicia que estaba propagando en el mundo por Occidente. Las consecuencias, esta crítica que realizan los juristas del siglo XIX es a consecuencia de que durante el Código Napoleónico se centralizó el poder. El sistema político se robusteció. Se racionalizó o empezó a racionalizar y administrar mayormente la burocracia, que empezaron con los pensamientos de unificación de una lengua, que la enseñanza oficial sería obligatoria, pero bajo los códigos de las naciones y de los países que estuvieron emergiendo durante este punto, porque no se les olvide que en 1810, principios del siglo XIX, México inicia con su movimiento independentista de la corona. Hubo una situación muy fuerte, que es en la estandarización de los sistemas métricos de unidad y de unidad del tiempo. Algunos países todavía vivían en sus épocas o bajo los principios de los grandes emperadores o en las eras. Y nosotros fuimos con esta gran idea de antes de Cristo y después de Cristo, con esta idea decimal, con esta idea de estandarización y cientificidad, lo que motivó que un montón de estos juristas del siglo XIX identificaran que estaba pasando lo mismo en el derecho, con la intención de constitucionalizar o con la intención de positivizar o con la intención de reconocer que existía un Estado que podía emitir derecho. Es aquí donde vamos a encontrar una oportunidad dentro de la escuela de Friedrich von Savigny, de Ehrlich y de Puchta, sobre todo en el historicismo alemán, que tuvo como objetivo centrarse en la historia del derecho comparado y de los bienes jurídicos que estaban protegiendo cada una de estas instituciones, en lo que algunos de los alumnos de Savigny que podemos presentar hoy es Bachofen. Bachofen realiza lo que él conceptualizó en algún momento como el estudio del derecho romano, pero a partir de la arqueología de sus mitos y sus ritos. Esto ya empieza a ser una técnica adicional. ¿Cómo me gustaría, sobre todo, identificar a Bachofen? Bachofen es un suizo que nace en 1815,
muere en 1887, y a él se le refiere que es de los primeros que empieza a mencionar el derecho matriarcal. No lo confunde con un matriarcado, sino con una situación matriarcal. Bachofen aspiró a demostrar que la familia nuclear, monógama y patriarcal, consagrada por el cristianismo e impuesta por el Código de Napoleón y otros semejantes, no es un hecho natural y universal, ni tampoco la única forma concebible de institución familiar estable. En realidad él identifica que desde la antigüedad existían otras formas u otros tipos de familias. El derecho materno corresponde entonces a un periodo cultural que precede al sistema patriarcal. De manera muy lista dice, bueno, entre griegos y romanos se inicia el patriarcado, esto tiene que estar más para atrás. Y lo que realiza es la lectura de los grandes historiadores de la Grecia. Su principal aportación es que empieza a identificar, sobre todo en los mitos, que las tradiciones míticas son estrictamente procesos históricos que presentan cuadros muy similares a cómo es la sociedad en ese entonces, o la sociedad que cuenta estos mitos, porque los mitos constituyen una forma de darle sentido y explicación al mundo, así como lo estamos haciendo en este momento a partir de una postura científica. Entonces, quisiera como explicarlo de esta manera. Bachofen lo que hace es sobre todo un estudio de los mitos. A mí me gustaría sobre todo centrar mucho esta situación de los mitos porque lo hemos venido platicando en algunas ocasiones y hasta el otro día se metió un personaje ahí a querernos vender mitos griegos. Y es que los mitos empiezan a darle sentido a las instituciones y a las prácticas. Pusimos el ejemplo, existe el mito de Temis. Temis no, ni siquiera existe aquí, o sea, en México podría existir el mito de Tonantzin o lo que es más propio, el mito de la Virgen de Guadalupe. Pero Temis es un mito lejos. Estos mitos le dan sentido al espíritu del pueblo. Estos mitos le dan sentido al ethos del pueblo. Estos mitos le dan sentido a la forma en cómo un pueblo reacciona, a la forma en cómo un pueblo establece sus instituciones sociales. Él empieza a decir que en el derecho materno, sobre todo lo que más trasciende es que existe la presencia de la mujer en estos mitos prepatriarcales. Y es que la presencia femenina siempre ha estado en la religión, en la magia y en la economía, además en el parentesco, porque muy similar a Esparta, o algunos grupos helenos no sabían quién era su padre era la patria, pero sí sabían quién era su madre era de donde salió ese niño. Una forma muy específica de identificar a un derecho materno, él lo hace de una manera elocuente, y es en cuanto al mito de fundación de Roma. Una loba amamanta a Rómulo y a Remo. Me gustaría explicarlo de manera amplia y considero que puede ser una tarea oportuna. Sin embargo, cuando nosotros identificamos que existe una madre y que existen unos hijos y que existe un sistema de parentesco y que existe un conjunto de derechos y obligaciones en torno, pues también vamos a ver que es importante en los sistemas de parentesco, sobre todo en los procesos de herencia y pertenencia. ¿Quién es hijo de quién? Ah, Rómulo y Remo es hijo de una loba. ¿Y qué heredan? El territorio de la loba. Pero no se quieren. Ah, bueno, puede suceder una tragedia por ahí cercana, pero pasa. A mí me parece muy importante destacar la situación del derecho materno, sobre todo porque lo vuelve a retomar en algún momento Engels,
en cuanto a la situación del elitarismo y la promiscuidad. También Morgan, porque hay una discusión muy fuerte entre Morgan e Engels. Sin embargo, lo que sí están señalando es que el matriarcado fue la primera institución antes del patriarcado, y que el patriarcado se va consolidando solamente cuando empiezan a aparecer sentimientos morales del hombre hacia sus hijos, o cuando el hombre empieza a identificar que puede tener una cosa que le pertenezca, o puede decir: tú no me perteneces a mí y yo no quiero nada contigo. Esta situación es cuando se empiezan a cerrar las familias de manera polígama o de manera monógama. Y tiene que ver esta cerrazón con un conjunto de reglas relativas a mi filiación, reglas relativas a la prohibición, por ejemplo, el incesto, y reglas relativas a quién pertenezca mi corazón. No, la verdad es que mis bienes jurídicos tutelados, o mis bienes jurídicos que voy a dejar en algún momento, porque pues lo que sí identificamos es de que en todas las sociedades empezará a haber herencia, empezará a haber filiación, empezará a haber nombre y empezará a haber legítimos e ilegítimos. Vamos a darle continuidad entonces a uno de los juristas también del siglo XIX, que es Henry Maine. Sobre todo, él escribe un libro denominado Ancient Law. Maine es un inglés. Maine es un inglés que en 1861 publica esta obra, en donde hace un estudio de la familia, pero de la familia ya como una institución, ya como algo que sabemos que puede cambiar de un lugar a otro, y que ésta va evolucionando de manera social según los grados de complejidad que tengan las sociedades a las que pertenezcan las familias. Maine tiene que ser un heredero directo de Herder, de Hegel y de Savigny. De hecho, señala una cita de Savigny en Ancient Law: el derecho se desarrolló primero por las costumbres y la fe popular, y más tarde por las resoluciones judiciales, o sea, en todas partes, por medio de la acción de fuerzas internas silenciosas y no de la voluntad arbitraria del legislador. Es una bellísima posición la que está marcando. En el caso de Maine, las situaciones que más se pueden resaltar es que, a diferencia de Bachofen, él ya está pensando más en el derecho patriarcal, que es su hipótesis. ¿Por qué piensa en el derecho patriarcal? Sobre todo porque fue asiduo lector de la historia de Grecia y de Roma, identificando que en las gens ya se podía observar una figura patriarcal. De las cosas que más sorprende, sobre todo del estudio de Maine, es la manera en cómo utiliza algunas técnicas de otras disciplinas para poder llegar a su análisis. ¿Cuáles son estas disciplinas? Era un asiduo lector, le encantaba la historia, buscaba documentos, y sobre todo documentos de un lugar aquí, de un lugar acá, de un lugar aquí, de un lugar acá. Como tenía la posibilidad de viajar, porque pues él al final fue nombrado fue nombrado algo en la India, como un administrador de la colonia que tenían los ingleses en la India, y además de que fue maestro de derecho durante mucho tiempo, nos lleva entonces a hacer la documental histórica, sobre todo documentales comparativas, y hay uno tercero importantísimo en él: identifica las piezas arqueológicas como un elemento que puede ayudar a robustecer los argumentos.
A mí me parece súper interesante la postura que empieza a manejar en torno a las familias, sobre todo señalando que las sociedades primitivas siempre están integradas por familias, que de hecho el origen de la sociedad es la institución social denominada familia. Empieza a hacer un poco de distinción sobre todo en cuanto a cómo podemos identificar si son sociedades primitivas o sociedades modernas. Señala que las sociedades primitivas están basadas en relaciones de parentesco y de propiedad común, mientras las sociedades modernas están basadas en un territorio compartido, relaciones de individualidad entre ciudadanos y una propiedad privada que es uno de sus grandes derechos. Si observamos, son dos vertientes distintas. En esta me rijo por el parentesco, en esta me rijo por mi constitución. En esta me rijo en mi comunidad, en esta me rijo en una nación. En esta me rijo con propiedad colectiva y en esta maximizo la propiedad individual. Y estas dos vertientes son sumamente importantes entenderlas a la hora de describir o de explicar las sociedades contemporáneas. Me gustaría sobre todo hacer una pequeña lectura como lo he venido haciendo para que podamos identificar cuáles serán sus postulados, y de las cosas más importantes que me parece es la distinción entre el derecho civil y el derecho penal también inicia en la familia. El individuo aparece confundido con el grupo al que pertenece. Si la comunidad peca, su culpa es mucho mayor que la suma de las ofensas cometidas por sus miembros. El delito es un acto colectivo, cuyas consecuencias se extienden a muchas más personas que las que en realidad lo han cometido. Si existe un individuo claramente culpable, sus hijos, parientes y los miembros de la comunidad sufren con él, y a veces, en lugar de él, el grupo familiar es inmortal y su culpabilidad indefinida. Es muy común que en algunas comunidades rurales o en algunos pueblos o que en algunas tribus del África todavía existan estas pugnas ancestrales por las familias. De hecho, es tan común que hasta en las comunidades como Bernal, como Pedro Escobedo, como Amealco, a ver qué otro, como Cadereyta, por supuesto San Juan del Río y por supuesto Querétaro, lo que estamos observando a veces son pugnas familiares que llevan siglos. Él lo está diciendo, son siglos. A su vez, estas pugnas entre familias empiezan a permitir un cierto proceso de evolución. No obstante, no lo va a marcar él en ese entonces. Su objetivo es demostrar que existen pugnas y que las pugnas conservan delitos. Su objetivo, que sí es claro, es demostrar cómo las gens y las tribus o las naciones tienen que ver con el sentimiento de patria, tiene que ver con el sentimiento de patrimonio, tiene que ver con el sentimiento o el sentimiento con el que se levantó el patriarca. Por eso es tan importante el estudio de los conceptos y de las palabras, porque patria, patrimonio y patriarca vienen de la palabra padre, y este padre viene de la palabra pater, y este pater es el pater familias romano. Esta situación va a ser sumamente importante, sobre todo en los romanos, cuando en los sistemas de parentesco empiezan a identificar que existen cognados. Todos los que sean mis hijos de sangre, todos los que sean de mí, son mis hijos. Pero no habíamos pensado que también los podemos distinguir como los agnados. Todos mis hijos varones, sin que sean mezclados de alguien más, que conserven mi apellido y sean ellos, son mis hijos, son mis agnados.